Esto es Meet the Hackers. Señoras y señores, estamos aquí con Juani Busquet. ¿Cómo anda, Juani? Muy bien, Fede. ¿Vos? ¿Cómo Bien, estás? bien, todo bien, excelente. Acá andamos, le contamos a la gente que está viendo esto en cualquier momento, de cualquier año, de cualquier temporada de la historia, que estamos grabando eso a principios de 2022, así que es un momento interesante. Vamos a ver por cuánto tiempo más nos lleva la pandemia, pero por lo pronto estas cosas las queremos seguir haciendo en virtual porque nos permite que la gente esté lejos y seguir comunicándonos, así que por eso queremos que la gente conozca un poco a nuestros instructores, a la gente que está haciendo Hackademy, a nuestros colegas y que entiendan un poco cuál fue su recorrido para llegar a donde están y para entender y aprender las cosas que aprendieron. Y generalmente estas cosas, viste, que arrancan, no arrancan de grande. Uno cuando ya es más chico ya un poco se empieza a ver toda esta cosa. A veces de tecnología, a veces incluso de seguridad también. ¿Cómo arrancaste vos? ¿Cuándo reconoces que fue tipo el mini Juani que estaba ahí desarmando cositas cuando era pibe? Si te vas para atrás, ¿a qué época te irías? Uf, no me acuerdo exactamente el año, pero sí me acuerdo que había una movida muy grande, under, respecto a todo lo que era seguridad. En esa época me acuerdo de un montón de personajes y de gente, grupos, grupitos y distintas reuniones. Quizás lo primero que se me viene a la cabeza son las reuniones 2600, clásicas reuniones. Son las reuniones bastante conocidas que se hacen los primeros viernes de mes en todo el mundo. En este caso, acá en Argentina, se hacían en un bar, hermoso bar, en San José 5, donde uno jamás podría imaginarse que ahí se juntaba toda la gente que estaba metida en el palo de seguridad. Y bueno, ahí fui conociendo un montón de gente. Bueno, te conocí a vos ahí, Fede, conocí a un montón de los chicos de la ECO. eh, bueno, Fede, nah, Giva no, pero indirectamente, digo, pero como un montón de gente así que estaba Ujú. muy metida en el mundo de la seguridad, y ahí empezaron los primeros intercambios. En esa época estaba muy de moda los signs, donde nos pasábamos un montón de TXTs con la data del momento. Internet era dial-up. Ujú. Poder tener internet en ese momento era algo costoso y obviamente acceder a la información mucho más aún. Tenías que pertenecer a un círculo en particular, de estar en algún canal de IRC, o Ujú. obviamente, bueno, BBS ya era muy atrás, pero se venía arrastrando las BBS en ese momento. Ujú. Mucha gente que impulsó muchas BBS estaban ahí, así que ahí ese fue como el primer zambullido de seguridad. Y bueno, y ahí me empecé a meter, bueno, cada vez más de la mano de toda la gente que fui conociendo, te va llevando. A full. Pero a ver, antes de eso, ¿cuándo se te ocurrió llegar hasta ahí? Dijiste, bueno, voy a averiguar qué onda, ¿conocías a alguien? ¿Te mandaste, buscaste en No, algún lado? ¿Cómo fue? tengo una anécdota muy divertida. Yo me acuerdo cuando era muy, muy, muy chico, había un kiosco de diarios que tenía un montón de revistas que eran todas revistas de afuera. Era uno de los pocos kioscos que vendían revistas de informática con los famosos CDs, shareware de cosas. Y me llamó la atención una revista que no recuerdo el nombre, pero traía un CD con una especie de diccionario de virus y malware. Y era una enciclopedia de los virus y te contaba, bueno, qué cosas hacían, cómo se escondían, cómo se multiplicaban, cómo se programaban. Bueno, te contaba un poco de todo eso. Y yo me acuerdo que quedé como muy, 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 muy enganchado de eso. Después empecé a bajar como distintas cosas, distintos programas para generar virus y cosas. Y bueno, las típicas tools que toda la persona que se empezó a meter con estas cositas empezó a chusmear en sus inicios. Em, y me acuerdo de eso, me acuerdo muy patente que me parecía increíble con las posibilidades que tenía la computadora. En esa época yo tenía en casa una 286, que después pasó a ser una Epson 486 con 4 MB de RAM y placa Sound Blaster 16 con lectora de 2X. Y bueno, me acuerdo de eso, me acuerdo de estar ahí horas, horas chusmeando esos CDs, horas tratando de conectarse a internet por ahí al app y metiéndose en páginas, bajando TXTs, bajando cosas. Y bueno, y ahí yo creo que fue como un quiebre, ¿no? O sea, esto fue mucho antes de las reuniones, habrá sido unos 2, 3, 4 años antes. ¿De qué año estamos Eh, hablando? ¿Te acordás más o menos? Oh, me mataste. Antes del 2000, está claro que antes del Antes 2000, del ¿no? 2000 Sí, segurísimo, sí. segurísimo, segurísimo. No sé si estamos hablando de 97, 95, muy, Ujú. muy, muy atrás. Y ahí empezó el interés, ¿no? Y después tratar bueno, viendo distintos libros, distintas cosas que me interesaban. Y en ese momento también estaba como empujándose mucho todo el tema del software libre, de Linux. Entonces estaban
famoso Slackware y todas las primeras distros ahí dando vueltas, así que todos rompiéndonos la cabeza cómo hacer para que eso corra, no se rompa los drivers, corra en una 486 4 MB RAM, tratando de compilar los drivers para las placas horribles de red que había en ese Claro. momento, que no eran Bueno, compatibles con nada. y la de Eh, sonido, ¿no? El driver y de la de alfa, sonido, todo. la de sonido, Claro. sí, tal cual. Así que nada, me acuerdo que ese fue como el primer momento y yo quedé Mm, muy, muy, muy flasheado con las posibilidades que tenías en la compu para obtener información, para también ver como ese lado B que tenían las computadoras, que no era el común, como que era usar un procesador de texto, jugar a los jueguitos y distintas cosas, ¿no? Empecé como mm. a meterme más cómo funciona, cómo se procesaban, no sé, imágenes, cómo, no sé, me empecé a meter como un mundo que no era como el típico que yo veía alrededor mío que la gente hacía, ¿no? Con las combos. Así que ese fue como el primer paso. Después Qué desarmar la bueno. computadora, y ahí se Ni abrió otro hablar, ni mundo, hablar, ¿no? ni hablar. O sea, pues ya la parte claramente está conectado a la tecnología en sí, ¿no? Toda la historia un poco de donde uno le fue llamando la atención, típicamente está conectado con la tecnología en sí. Después que se transforme en seguridad, es un poco como uno lo vive, ¿no? ¿Cómo fue para Exactamente. vos? Y también pensé que yo hice industrial en el Mm, Pío 9, hice electrónica, ujú. entonces es como que naturalmente agarramos las computadoras, las desarmamos, empezamos a entender qué tenía dentro y bueno, che, si le cambiamos esta placa, le ponemos más memoria, le cambiamos aquello. Entonces como que creo que naturalmente había un ejercicio de tratar de entender cómo funcionan las cosas. De hecho, uno de mis libros favoritos, que lo compré de muy muy chico, es Cómo funcionan las cosas, que es un famoso mamut que explica cómo son los Ujú, engranajes, las distintas máquinas, etcétera. Y después, por otro lado, el cómo dar vuelta, ¿no? A esa tecnología. O sea, cómo algo que te dicen que tiene una determinada funcionalidad o es para una determinada cosa, cómo uno trata de pensar ese lado B y qué otras posibilidades te dan que no son las que te venden off the shelf, bien. así, esto es Ujú, así, ¿no? Esto sirve para esto. claro, Así que nada, ese ejercicio es muy electrónico, es muy de gente que está con tecnología y creo que, claro. bueno, después deriva en seguridad informática. A full, pero también, si bien es algo muy técnico, también hay metido una cuota interesante de curiosidad, ¿no? Ahí, porque Totalmente. creatividad, y hay un montón de cosas que pareciera como que no son del entorno técnico, pero creo que se encuentran ahí todas, chocan y, ¿no? Totalmente, y aparte, a mí lo que me pasaba era que de repente me metía mucho con la compu, ¿no? Bueno, y empezaba a querer conectarme a internet. Para conectarme a internet usabas el dial-up. Para usar el dial-up necesitabas entender cómo funcionaba el teléfono. Cuando te entendías con el teléfono, bueno, caías en, no sé, una Black Box, Blue Box, qué sé Claro. yo. Bueno, después caías con el Captain Crunch. Después, bueno, y así empezás a escalar. Y como que medio todos los caminos llevaban a encontrarte con un grupo muy grande de gente en todo el mundo, acá en Argentina, en Brasil, una movida muy interesante a nivel Latinoamérica, donde todo el mundo estaba en la misma. Estaban todos explorando qué pasaba con la computadora, qué te permitía, qué te dejaba hacer. Las universidades tenían esas supercomputadoras o esos centros donde se estaban haciendo cosas. Me acuerdo de mi viejo que ellos trabajaban en el banco, tenían las IBM, Mm, las tarjetas perforadas, claro, y claro, yo, qué viejo, ¿qué es eso? Mostrámelo, ¿viste? O sea, y estaba claro. como loco. Entonces, nada, como que empecé a notar que en mi vida, como que mirara donde mirara, empezaba a cruzarme con computadoras. Así que Qué eso, bueno, eso qué bueno. fue Che, muy y divertido. cuando empezó a madurar el tema dentro tuyo y ya sabías que seguridad era algo, que bueno, eventualmente todavía no sé si llegó el momento donde se podía trabajar en eso tan directamente, uno generalmente trabajaba en tecnología y hacía seguridad cuando podía, etcétera, pero ¿cómo siguió después tu carrera profesional? ¿Qué estudiaste? ¿Por dónde te metiste? Bueno, uff, tema divertido acá, amplio y me parece que está buena la pregunta porque me parece que creo que muchos chicos y chicas se van a sentir identificados con esto de no hacer un camino lineal. Yo me siento muy identificado con no haber hecho un camino lineal. No soy el típico egresado de una universidad, ingeniero de informática que hoy en día trabaja en no sé dónde. Así que nada, me parece interesante la pregunta. Mira, lo que te puedo decir es, para mí, a ver, para mí una de las cosas más importantes que tienen que ver con esto que nombraste antes es la curiosidad. Yo como que de alguna manera la curiosidad me llevó a distintos lados en mi vida. Empecé con todo lo que tenía que ver con informática. De ahí me cansé,
de todo lo que estaba haciendo en el industrial, en electrónica, terminé. La mayoría de mis compañeros siguieron ingeniería electrónica, yo seguí por el lado del cine, lo cual es bastante loco, pero siempre consideré que tenía como un 50% más creativo, más artístico y otro 50% más técnico, entonces necesitaba como darle bola a mi 50% creativo y artístico y dije, bueno, Ujú, listo, colguemos un rato los fierros porque claro. quiero relajar un poco. Y bueno, inevitablemente caí con toda la parte de tecnología en el cine. O sea, toda la Claro. parte de los efectos visuales, la parte de, bueno, cómo se filma algo con un croma, cómo funciona una cámara y se automatiza y haces que repita el movimiento las mismas veces para después componer esa imagen, el Mm, 3D, los render farms, bueno, caí de nuevo en informática aplicada al cine. Entonces, de repente ahí entendí, me hizo el clic y dije, che, informática es un gran conjunto, ¿no? Es un gran diagrama de Venn, es un gran grupo de cosas que involucran computadoras. Pero después, esa computadora la puedo usar para aplicarla al cine, la puedes utilizar para programar, la puedes aplicar para, no sé, analizar bases de datos, la puedes aplicar para medicina. Entonces, como que ahí se me abrió un campo muy grande y dije, che, todo lo que tiene que ver con cine está buenísimo, me encanta. Y después a lo largo del tiempo empecé a caer en la situación donde la seguridad se empezó a hacer presente, porque de repente por ahí teníamos clientes como Fox o teníamos clientes de afuera donde de repente te decían, che, mira, vos tenés las tomas de la próxima película. Esas tomas de la próxima película están en tu servidor, en tu productora. Y yo soy un yankee, yo no confío en tu seguridad. Entonces necesito saber y necesito entender cómo está tu infra, si es segura o no es segura, qué nivel de acceso físico tiene la gente que está trabajando ahí, los artistas de efectos visuales. Pueden copiarse una toma, la pueden subir a Google, la pueden copiar en un pendrive. Bueno, entonces, naturalmente, volví a caer en seguridad. Me pasó esto de que empezamos a asegurar las workstations, me pasó de que empezamos a tratar de asegurar los servidores, las redes, bueno, en fin. Y después de eso, obviamente, seguí laburando un montón de tiempo, como unos 10 años, me cansé. En ese momento cierra la empresa donde yo estaba trabajando. Las productoras que hacía freelos y demás empezaron a caer, o bueno, lo seguía sosteniendo, pero era muy poquito. Y me canso, dejo carrera, dejo todo y me voy para el MIT. Ahí viene esa etapa que para mí fue un punto de inflexión, estamos hablando 2017, es un punto muy interesante, donde dije, che, tengo esta plata ahorrada, tengo este lugar que me interesa, tengo estos programas que quiero hacer, no sé qué voy a hacer en mi vida, quiero ver a ver qué pasa allá. Me subo a un avión, me voy allá, y empezaron a pasar un montón de cosas, ¿no? Fue un viaje muy interesante donde yo hago unos cursos en el MIT, en el medio voy a DEF CON en Las Vegas, en el medio voy a San Francisco y visito Facebook. Fue como un viaje de tecnología, por así decirlo. Hice un montón de un viaje museos, iniciático. iniciático, así como decir, bueno, listo, ya está, borrón y cuenta nueva, ¿qué hacemos de la vida? Y bueno, nada, esto de estar muy sumergido nada, en el famoso Silicon Valley, en ver, no sé, autos de Tesla andando por la calle, en de repente estar en el MIT, que venga gente de Uber con su auto que manejaba solo los prototipos y mostrártelo, y ver el líder y entender cómo funciona. Bueno, y así empezaron a dispararse más cosas. Que bueno, empezaron a ir llevándome un poco a lo que es el Juani de hoy en día, ¿no? Así que, nada, ahí te doy. Ese sería como Mm, un Muy, pantallazo, muy, ¿no? muy bueno, muy bueno. Y a ver, de ese momento hasta acá, ¿qué es lo que te conecta? ¿Qué de ese momento seguís hoy en día haciendo, estudiando, sosteniendo como actividad o lo que sea? Bueno, de eso sigo sosteniendo que la informática me parece algo maravilloso, que lo sigo descubriendo y cuando vos pensás que no sé, cuando vos pensás que este es el camino y que decís, che, esto me encanta y esto ya lo profundicé un montón, te das vuelta y no sé, te aparece el Machine Learning y decís, uy, la puta madre, bueno, no sé nada, tengo que Mm, empezar de nuevo. Y te pones de nuevo con eso y de repente decís, che, mirá, puedo aplicar Machine Learning a lo que estaba haciendo con, no sé, sonido y eso me permite, no sé, hacer una transcripción de voz a texto. claro. Impresionante. Bueno, y después caes en entrenar un modelo. Y después caes en analizar una imagen y extraer información. Y después caes en drones. Y después caes en satélite. Bueno, y es como que lo que me pasó fue eso. Fue como, para mí la informática, digo, saliendo de lo que es seguridad, es como un gran mundo, como te decía, y es un gran mundo de posibilidades y caminos. Donde creo que para las personas que son curiosas, las personas que quieren saber más, ya sea dentro del campo de la seguridad o ya sea dentro del campo de la informática, dentro de lo que vos lo apliques, siempre te vas a sorprender con algo nuevo. Y es un mundo súper cambiante, donde vos
constantemente estás investigando, constantemente salen cosas nuevas, y también hay un impulso muy grande por todo el open source y abrir todas esas cosas. Digo, cualquiera que agarra GitHub, encontrás un montón de repos con código y cosas para correr, y eso no pasaba cuando uno se compraba la revista con el CD, que tenías un CD que te lo Mm. compilaba una editorial. Entonces, hoy en día hay como esa apertura, esa no regulación de la red, por así decirlo. Si bien existen cosas que te tendencian a buscar ciertas cosas o te muestran lo que ellos quieren y demás, pero digo, hay una apertura muy grande, más grande de lo que uno puede observar. Y si seguimos yéndonos de las ramas, digo, uno puede, uno tiene la posibilidad hoy en día de aprender lo que quiera y profundizar lo que quiera. Con lo Ujú. cual, la gente curiosa, la gente que le gustan un montón de cosas, no se aburre nunca, pero también está esto de, bueno, hay que profundizar, hay que laburar en algo que a uno le guste mucho, no sé, como tratar de enfocar en algo, porque cuesta mucho. Hay mucho y todo es muy divertido. Entonces, Totalmente, ah, totalmente. es eso. Hoy en día creo que aplica. Hoy en día creo que lo que se fue arrastrando y la constante a lo largo del tiempo fue la curiosidad y fue el siempre estar buscando cosas nuevas que me entretengan. Eh, y quizás no es un tema de plata, quizás no es un tema de carrera, es un tema de decir, che, este año que pasó me divertí con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Bueno, y Claro. eso fue es como medio el leitmotiv, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Son porque son, aparte, por lo que nos contabas, también son ciclos que no necesariamente tienen que ser muy largos. A veces es como decís, tipo, no sé, este año que estuve haciendo, estos últimos 2 años, estos últimos 3 años. O sea, Sí, parece que, si recuerdo la primera vez que charlamos de tu viaje 2017, yo había hecho un viaje muy similar en 2014, si mal no recuerdo. ujú, O sea, si charlamos, para mí fue hace un montón, pero si lo pensamos son 5 años. En parte parece que es acá nomás, pero si lo pienso, charlamos de eso hace un montonazo de tiempo y todo re flashero, me acuerdo que tuvimos un poco esta charla, así que está buenísimo eso porque uno se puede encontrar con estos ciclos pequeños y uno es curioso, pero hay que converger a veces, ¿no? Porque uno por ahí sí. expande, expande, expande y los que nos gustan mucho, muchas cosas, a veces se complica un poco. Después otra cosa que, dale, contame, ¿querés contar más? No, te iba a decir, ¿no? Que también con esto que te decía, ¿no? De que vos te das vuelta y tenés un repo de GitHub con algo nuevo Ujú. o tenés, no sé, cosas súper accesibles. Digo, hoy en día es más fácil que nunca, bueno, hoy no por el Mm, COVID, ¿no? Pero más fácil que claro, nunca subirte a un avión y caer en una conferencia como DEFCON y tal conocer cual, gente. Vos leías libros, tal eh, cual. de repente, no sé, caer en el MIT y decir, che, quiero aprender esto, y de repente están en el laboratorio donde 80 tipos hicieron miles de Sí, sí, cosas y tienen todos premios sí, sí, Nobel, digo. totalmente, Eso está muy al alcance y yo siento que totalmente. todavía no lo estamos aprovechando del todo. A full, a full. Y siempre desde los recursos que tenemos, porque como vos decís, vos tenías ahorrada plata, etcétera, hiciste, uno hace un desembolso grande para un esfuerzo enorme muchas veces, y bueno, está bien, o sea, a veces hay que remarla de abajo, y desde Latinoamérica siempre es el doble esfuerzo, ¿no? Sí, 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 pero te empiezan a abrir más puertas de lo que uno piensa, ¿eh? O sea, es cuando uno Totalmente. empieza a moverse, empieza Mm, después a juntarse y a coincidir con gente que está muy afín a uno. El tema es si uno se queda quieto, ¿no? Pero si te estás moviendo siempre empiezan a pasar cosas. Y yo creo que cuando totalmente. uno se mueve y uno creo que tiene un convencimiento de lo que le gusta, empieza a traer eso y empiezan a pasar esas cosas. Entonces, A full, a full. eh, coincido con lo que decís. Me encanta, me encanta. Che, Juani, acá en el contexto de Hackademy estás participando con toda la parte de seguridad física, así que ofensiva particularmente. Contame cómo fue tu conexión, cómo arrancaste o cuando arrancaste con los grupos, con la gente, cómo fue eso. Bueno, mira, todo lo que tiene que ver con lo de Hackademy, me parece que está re bueno nombrarlo, nace de un pequeño grupito que armamos con Juancito Urbano hace muchos, muchos años, estamos hablando más de 8 años en Ecoparty. Es un grupo que se dedicaba a todo lo que era seguridad física, lockpicking y demás. Bueno, llamado Lockpicar, nosotros nos pusimos casi de corazón a decir, che, bueno, a ver cómo se hace el lockpicking, cómo se abre una cerradura, cómo se vulnera una cerradura biométrica, cómo se duplica una huella. Bueno, y después de muchos, muchos años y bueno, y caminos distintos, después Juan nos siguió para la parte de mobile, yo me mantuve un poco sobre esta línea y profundicé un poquito, después también seguí para otro lado, pero me pareció que era súper interesante no perder como ese contacto con lo físico, ese contacto con lo tangible y con lo que es la primera barrera, como quien dice. Mm, Entonces, nada, me empecé a interesar con esas cosas. Siempre me gustó la radio, soy radioaficionado. De chico, muy, muy de chico, saqué mi licencia de radioaficionado y aprendí de todo. Entonces,
como que también hay un montón de radio y RF, todo lo relacionado a lo que es seguridad física. Bueno, también tenés Ujú, cámaras, también tenés redes, etcétera. Y bueno, y sale esta propuesta genial desde el lado de acá, de Hackademy, donde un poco la idea es tratar de pensar la seguridad física como una posibilidad de nada, de asegurar y de poder ingresar, ¿no? O sea, como de los dos lados. O sea, ¿cómo puedo yo trabajar eso para que me sirva, como también para entenderlo como una vulnerabilidad, como un problema de seguridad en una institución, en una empresa, etcétera? Aplicando las mismas lógicas de lo que sería un pentest en una infraestructura, ¿no? ujú, Em, y bueno, y un poco tratamos de armar un programa súper interesante, a mí me parece que está buenísimo, súper condensado también porque es un montón, es un montón de data, ujú, pero un poco lo que yo traté de hacer en Hackademy y con toda la parte de seguridad física era, primero, estimular la curiosidad. Es un pantallazo muy grande, muy amplio de un montón de dispositivos, técnicas, cosas, etcétera. Em, Tratar de como abrir un poco la cabeza de que esas cosas pueden pasar. Hubo varias charlas que salieron en distintas empresas a raíz de esto que se armó en Hackademy, donde han asistido gente que por ahí era gente de People, de recursos humanos, donde decían, che, yo de esto no tengo ni idea, pero me encanta saber que la tarjeta que llevo colgada en el cuello y que la llevo en el subte para todos lados es un peligro. no, Entonces, nada, me parece que lo interesante de esto fue poder abrir la cabeza a un montón de chicos y chicas que se estaban metiendo en seguridad, como para decirles que esto es una rama muy interesante dentro de la seguridad y que también creo que no está muy explotada. Digo, vos no me vas a dejar mentir, pero cuando se arma un pentest, o sea, es un pentest a una empresa, a una institución o a un organismo, la parte física es algo que siempre viene como atachado, pero siempre se ujú, pide por la parte de infraestructura primero, servidores, informática. Y bueno, y más allá de eso era como empezar a fomentar nada, la curiosidad por cosas que están al alcance de la mano. Digo, cualquiera se puede dar vuelta y conseguirse unas ganzúas y entender cómo funciona la cerradura y entender que nada, una cerradura de tambor común y corriente es la que por ahí te está protegiendo un servidor de un data center a que vos pongas un pendrive y puedas empezar a escalar para arriba. totalmente. Totalmente. Sí, de hecho, debo confesarte que lo lograste, esto de estimular la curiosidad, porque llamó mucho la atención. Obviamente Sí. que, como todo, ¿no? O sea, la mitad del mérito, por supuesto, está en los temas que hay temas que son más atractivos que otros, pero la otra mitad es exclusivamente de cómo vos contás y narrás las cosas. Creo que Ujú, también tiene que ver con la formación en la cuestión artística, cine, etcétera, porque en ujú. el storytelling de cuando vos abrís una cerradura no es lo mismo que poner un video de YouTube y una Claro. persona contándotelo para nada. Así que en eso estuvo buenísimo, porque eso da la pauta de que a la gente le llega el mensaje y puede entender incluso cosas que por ahí ni se imaginaba. La mayoría de la gente no se imaginaba que seguridad física era algo que les iba a interesar, y fue buenísimo el impacto que tuvo en el post clase tuya en Hackademy, así que tuvo re bueno. Incluso también, al menos yo lo que tengo así registro de esta experiencia es cómo se engancharon todos y todas con todo el tema de la clase en vivo. Digo, las Sí. clases que se grabaron y las clases que mostraban por ahí la parte más teórica, sala de dispositivos y distintas cosas, estaba buenísima, pero cuando fue la clase en vivo, yo apunté a hacer demos, apunté Ujú, a mostrar cómo era posible por ahí, no sé, clonar una señal de un control remoto, que vos decís, ujú. che, algunos no tenían ni idea, otros decían, che, esto sí, Claro, ya lo conocemos, ya claro. existe. Pero de repente era como, che, bueno, puedes clonar eso y por ahí no puedes abrir un auto, pero por ahí le puedes hacer tipo un deny of service y el auto Ujú, no abre más. Entonces, claro. mira qué peligroso que es que de repente puede venir alguien Ujú, y evitar que te subas a un auto y te vaya. Entonces, nada, para mí estuvo bueno como un punto de decir, che, esto es un campo súper grande, hay mucho por hacer, mucho por investigar, y tampoco hay tanta gente. No hay tanta gente y la gente que hay no es gente que sea accesible, que esté como al alcance de las personas porque trabajan a nivel gubernamental o por ahí trabajan en fuerzas, digo, y en general claro. no son gente que por ahí se abre tanto a decir, che, bueno, contame cómo haces todo esto y Mm. no te lo va a contar. No, no, Así que no, eso estuvo totalmente. buenísimo. Sí, ¿qué es lo que te pregunta la gente cuando se acerca? Incluso puede ser dentro del entorno educativo o por fuera, cuando la gente que está arrancando debes recibir consultas, dudas, che, ¿por dónde empiezo? ¿Qué miro? ¿A quién sigo? O sea, ¿qué te pregunta la gente? Mira, lo primero que preguntan, yo creo que hay toda una cuestión de diversión y cosa lúdica, ¿no? En esto de tocar y en esto de que sea Ujú, tangible cuando uno abre una cerradura. Digo, no es lo mismo que agarrar y pegarle, hacer un pentes a un servidor, que de repente hace clac y se abre y decís, uy.
funcionó. Claro. Sí, sí. Entonces yo creo que hay una cuestión lúdica ahí de jugar y de probar y de sentir las herramientas y lo que está pasando, de lo que vos haces y cómo funciona una cerradura o algo. Entonces, me parece que la gente se engancha mucho del lado del juego. También Ujú. hemos tenido ecoparties donde ha venido gente y ha venido, che, tengo estas esposas, quiero aprender a abrirlas. Y vos decís, bueno, dale. Sí, sí. No desde la parte criminal, ¿no? Sino desde la parte del simbolismo que tiene una esposa, ¿no? Es como, che, quiero Ujú. romper con eso que Claro, me atrapa, bueno, ¿cómo lo claro. evito? Entonces, mucha gente se acercó desde ese lado, ¿no? De decir, ¿cómo me armo una ganzúa? ¿Cómo construyo las herramientas? ¿Cómo puedo ver más de esto? Y era, no sé, búscalo acá, allá en YouTube, tenés un Claro. montón de información. De hecho, el manual de la CIA de la apertura Ujú. de cerraduras y demás es un libro que está abierto y se puede Claro. bajar a internet. Entonces es como, wow, y ahí la gente flashea un montón. Después, por otro lado, hay mucha gente que se acerca desde el lado más del hardware, del lado de decir, che, pará, tengo la parte física que se vincula con la parte más lógica, informática, ya sea a través de una red, a través de RF, a través de una conexión Wi-Fi, a través de algo Bluetooth. Bueno, ¿cómo puedo empezar a alterar por ahí el código para que esto que yo tengo funcione de otra manera y que este lector que escanea la huella no me abra solamente la cerradura, sino que me avise quién entre y me mande una señal? Ujú. Entonces ya es como otro nivel, pero hay mucha gente que se quiere meter más en ese tipo de cosas. Y después sí, tuvimos consultas súper bizarras de lugares random y gente random Me imagino. no te imaginas. Eh, pero no, de todo, de todo. Es como uno destapa ahí una gran olla y pasan Ujú. cosas muy, muy divertidas. Y también gente preocupada por necesidades muy puntuales, ¿no? Che, tenemos un data center que tiene información de la gente, Ujú. trabajo en el Estado, trabajo en tal lugar. Mirá, esto está así, te muestro una foto. Y vos decís, no, bueno, pará, podés mejorarlo así, así, así. Ujú. Entonces, creo que tiene como esto, ¿no? Lo lúdico, la parte del impacto a nivel laboral o de carrera de mucha gente que le interesa y lo aplica, porque es muy fácil aplicarlo y con pequeños cambios se pueden lograr mejoras importantes. Y después nada, sí, tenés un montón de cosas más divertidas o más raras que, bueno, sí, pasan como cualquier Claro, rama de la claro. seguridad. A full, a full. ¿Y dónde lees o dónde buscas o a quién seguís o tenés fuentes de referencia vos o por dónde informás Mira, típicamente? hoy en día, a ver, hoy en día Twitter me parece algo súper interesante. Digo, digo, como muchas cosas de seguridad, hay gente muy, muy, muy copada bueno, mi idea es tratar de armar un repo lindo donde estén distintos libros, distintas cosas, distintos PDF, distintas páginas y fuentes de donde uno obtiene información, pero también hay cuentas muy interesantes de gente que se dedica a la que es seguridad física y es incluso especializada, ¿no? De, bueno, nosotros conocemos históricamente por ahí a los chicos de Tool que son mega conocidos en el ambiente, de la parte más de la parte de seguridad física, de cerraduras, candados, etcétera. Pero después tenés gente que está muy, muy, muy metida, por ejemplo, en la parte de lectores de huella y toda la parte de impresión 3D. De hecho, Yami hizo una presentación muy interesante. Yami, bueno, todos la conocemos. Ella hizo Yamile cosas muy Valle, le interesantes. contamos a la Yami gente. Lavalle, exacto. Hizo cosas muy, muy interesantes con eso, que dio una charla en DEFCON también. Y bueno, y después también es curiosidad, es meterte en repos de GitHub. Insisto con eso porque aparecen cosas muy locas, Total- Totalmente. pero loquísimas, que vos decís, ¿dónde miércoles alguien sacó esto y lo colgó acá? Y a veces, viste, buscando y revolviendo por ahí, aparecen documentos o PDFs o cosas muy lindas, muy interesantes, que bueno, la verdad que están más que bien como para meterse. También tenés, bueno, los famosos, bueno, tenés Hackaday, tenés nada, distintos A full. sites que son muy, muy del Instructors, palo. sí, Exacto, muy, a muy del full, palo sí. que tenés ahí para buscar, pero A básicamente full, de a full. todo. Me encantó, me encantó. Che, para ir cerrando, Juani, a ver, tips, algún consejo, algo que le dejarías a la gente, especialmente a la gente que está arrancando, que como, de nuevo, como te vi, más allá de lo que te viene a preguntar, hay tips generales y cosas que le podés contar desde un recorrido, de haber pasado también por haber hecho tantas vueltas, ir, venir, nunca irse, nunca estar en un mismo Sí, lugar. ¿Qué les contás? ¿Qué les decís? sí, para mí lo que es muy importante es, o sea, vivimos en una generación o sea, mejor dicho, estamos rodeados de distintas edades y generaciones. Tenemos como distintas escuelas y también hay como distintos tiempos. Hoy en día no son los mismos tiempos de hoy a los tiempos que nosotros
invertíamos y usábamos antes. Totalmente. Tampoco es la misma cantidad de información, como también es muy distinta la cantidad de posibilidades y oportunidades que hay. Entonces, creo que ahí está como todo muy aumentado, hay un montón, con lo cual hay que tener mucho más claras las cosas para saber elegir, pero también está bueno porque hoy en día creo que te podés perder más y podés Ujú. experimentar más y probar y darte el lujo de equivocarte para aprender. O sea, es como un doble consejo, ¿no? Es como, bueno, tener bien claro las cosas, como para saber qué es lo que a uno le gusta, profundizar, dar el tiempo, que normalmente, digo, vivimos en un día a día muy rápido, entonces uno suele pasar, ¿no? Dice, che, entré a esta empresa, bueno, a los 6 meses ya te fuiste. Y es como, pero pará, todavía no viste ni siquiera los resultados de lo que empezaste a transitar en el mes Ujú. 3. Entonces es como que creo que hay ciertos tiempos que está bueno bancársela y decir, che, bueno, voy a entrar a este lugar, me voy a quedar un año y tratar de respetarlo, salvo que obviamente aparezca una oferta increíble. También conocer, hacer mucho networking. Me parece que ir a las meetings, ir a las distintas conferencias que hay, también animarse a dar una charla, ponerse en el ejercicio de decir, che, preparo esto y me paro delante de gente a contar y defender una idea o algo que estoy investigando, con todo lo que eso implica, ¿no? Que te tiren palazos y te digan, no, esto es una boludez, como también esto está buenísimo. Em, y también el ejercicio este de todos los días invertir un tiempo o el tiempo que uno pueda en la semana de decir, che, esto lo voy a enfocar a leer papers, a investigar algo, a armar un proyecto y demás. A mí en la práctica hice un montón de cursos, transité distintas carreras, distintas cosas. Digo, lo único que a mí siempre me dejó algo muy, muy marcado es la práctica, hacer y romper, o sea, y probar y equivocarse y volver a empezar y bueno, y todo eso es como lo único que a mí me dejó algo tangible que después me dio la cintura para decir, bueno, listo, ahora subo este escalón porque ya rompí todo lo anterior. Entonces, bueno, me parece que equivocarse es como el mejor consejo que podría dar y también animarse y no tirarse abajo, ¿no? Porque siempre uno piensa, che, este sabe más, este es mejor, ¿no? Está bueno, o sea, las ganas y las pilas y la curiosidad mueven montañas. Hay Totalmente. genios, sí, pero me parece que Sí, sí. tiene que ver más con eso. Sí, totalmente. Me imagino gente, claro, obviamente cuando uno entró en este mundo ya parecía que era inmenso y que uno nunca iba a alcanzar a los que venían un tiempo antes. Eventualmente esa gente se retiró, dejó cosas en el camino y uno tomó la posta y así pasaron las generaciones. Y claramente me imagino, chicos y chicas arrancando ahora, mirando este universo, decir, che, pues son un millón de cosas y no voy a llegar nunca. Pero la realidad es que de alguna manera las cosas siempre siguen pasando y uno se termina poniendo al día y uno termina siendo el que lleva la antorcha para el día de mañana. Así que de alguna manera eso va a pasar igual, hay que animarse, como decís vos. Sí, sí, la gente más grosa, la gente más increíble es la más humilde y es la que te vas a cruzar en zapatillas con una birra afuera en cualquier lado y te vas a poner a hablar Totalmente, horas y te va a ayudar un montón, digo. Entonces es totalmente. como que también está bueno desmitificar eso y me parece que eso, ¿no? Animarse y probar cosas y animarse a conocer gente y nada, o sea, intentar es lo más importante. Está bueno, está bueno. ¿Alguna cosa que tengas pensado en este próximo año, para meterte a hacer doble clic y estudiar, algo que tengas en mente? Bueno, sí, muchas cosas, muchas. De hecho, yo estoy ahora por arrancar una maestría de seguridad informática ahí en la UBA, así que sí, es un gran desafío. Em, me parece como muy interesante toda la parte de criptografía, que me parece increíble. Digo, como siempre lo fue, ¿no? Hemos charlado un montón, pero desde las antiguas Enigma Ujú. hasta hoy en día, nada, todas las cosas que se están usando y cómo de repente te aparece algo cifrado y listo, se te cayó toda Sí, la, claro, toda la mística y la magia de decir, bueno, listo, voy por acá y no, listo, ya está, hasta ahí claro, llegar. claro. Me está como pesando mucho y bueno, y también toda la parte más aeroespacial, que vos lo sabés, ahí en la Ujú. ECO tenemos ese espacio que estamos empujando un montón. El año pasado Sí. salió esa colaboración con la gente de DEFCON y bueno, este año creo que eso va a escalar un montón de plantearnos esto, ¿no? De qué pasa con la seguridad en ese espacio que está muy de moda ahora y tenés a Elon Musk y SpaceX y todo mandando cosas y el telescopio de ahora bueno, todo y bueno, che, ¿qué pasa? Bien, bien, Así bien. que por ahí Van a viene, ser por ahí viene. los temas que te lleven tiempo de lectura, probablemente este año vengan por ese lado, entonces. Me gusta, me gusta. Totalmente, Me totalmente, gusta. totalmente. Bueno, Juan, y para ir cerrando, decime dónde la gente te puede seguir en redes sociales o dónde puede conectarte, en LinkedIn, ¿dónde estás?
Estoy en todos lados, básicamente Grande. Twitter. Twitter es como fan, ahí me pueden encontrar seguro. ¿Cuál es tu Después, handle, tu alias? si no lo cambié, está Lo buscan entre mis contactos, no hay problema. Juani BUQT o Juani Busquet, alguno de los dos tiene que estar, así que me buscan por ahí. Si no, también por mail, también me pueden contactar, eso no hay ningún problema. Como siempre le digo a los chicos y chicas que estaban cursando, lo que quieran, lo que se les ocurra, lo que necesiten, escriban. Y LinkedIn también, o sea, eso obvio, más profesional, más formal, pero es para hacer networking y para hacer una buena red, agreguen a toda la gente que les parezca interesante en LinkedIn. Consejo número uno, de ahí salen grandes cosas. A Grandes full, cosas. espectacular. Espectacular. Juani, muchísimas gracias por esta conversación. Me encantó, como siempre, conversar con vos. Da para largo esto, seguramente la seguiremos como en el presencial, cuando sea que pase eso. Así que nada, gracias por compartir todos estos tips, todas estas cosas y por traernos también tu perfil que es tan interesante porque suena diferente cuando uno escucha tu historia. Así que está buenísimo y que seguramente va a inspirar a muchos chicos y chicas que están arrancando o muchos que están haciendo transiciones en su carrera, que también pasa. Así que gracias por todo esto y nos estamos viendo la próxima. De una, Fede, bueno, yo te agradezco un montón el espacio, la buena onda y también generar estas cosas que me parecen súper importantes porque cuando nosotros éramos chicos y estábamos metiéndonos, creo que a todos Mm, nos hubiera encantado escuchar gente decir, che, mirá, me metí por acá, probé esto, y uno se empieza a sentir identificado con las cosas que le pasan y no te sentís tan solo, que me parece que eso es clave. totalmente, totalmente. Y también esto de animarte, ¿no? De decir, ah, bueno, este pibe se metió en todas estas cosas, listo, yo puedo estar estudiando medicina y querer hacer informática, digo, eso es súper Tal válido. cual. Así que Espectacular. está súper bien. Gracias por todo. Gracias por todo. Nos vemos, Juan, y suerte. Cuídate. Chao, Fede, muchas Hasta la gracias. próxima. Chao, chao.